El murmullo de cientos de voces se disolvía bajo la cúpula de la Catedral Metropolitana. Un aire solemne impregnaba cada rincón, como si el lugar supiera que algo histórico estaba por ocurrir. Líderes espirituales de las religiones más influyentes del planeta se reunían en un acto sin precedentes, la Cumbre Interreligiosa por la Paz y la Justicia Global. En primera fila, las cámaras enfocaban a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vestida con sobriedad, con la mirada fija en el altar principal. A pocos metros de ella, avanzaba lentamente el Papa León XIV, escoltado por cardenales y seguido por una nube de cámaras. Su presencia imponía, su rostro imperturbable. Todos los asistentes se pusieron de pie. A medida que cruzaba la nave central, las miradas se concentraban en el punto de encuentro inevitable, el saludo entre el pontífice y la mandataria mexicana. Claudia extendió su mano con firmeza y una sonrisa cordial. Fue entonces cuando el mundo se detuvo por un instante. El Papa giró apenas el rostro, miró brevemente la mano ofrecida y pasó de largo. Su atención se volcó hacia el líder ortodoxo griego a su derecha, a quien saludó con efusividad. Un murmullo seco cruzó la catedral como una ráfaga. El equipo presidencial, apostado justo detrás de Claudia, se quedó inmóvil. Uno de sus asesores dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Nadie sabía qué decir. En el fondo, una cámara captó la reacción contenida de la mandataria. No hubo reclamo ni gesto de incomodidad. Solo bajó lentamente la mano y mantuvo la compostura, como si lo ocurrido hubiera sido un protocolo preestablecido. Pero no lo era. Todos lo sabían. En las primeras filas, varios representantes de distintas religiones se voltearon discretamente unos a otros. La tensión era palpable. Un representante musulmán cerró los ojos brevemente, murmurando algo para sí. Las cámaras continuaban grabando sin interrupción, conscientes de que acababan de presenciar un momento que daría la vuelta al mundo. Si este inicio te impactó, suscríbete ahora al canal y acompáñanos a descubrir toda la historia detrás de uno de los momentos más incómodos en la diplomacia moderna. Lo que ocurrió después cambiaría el tono de toda la cumbre y el rumbo de la relación entre el Vaticano y México. Minutos después, el coro de niños comenzó a cantar, intentando devolver la solemnidad al acto. Pero el aire ya era otro. Una mezcla de indignación, sorpresa y expectativa se había instalado entre los presentes. Claudia Sheinbaum tomó asiento, serena. Por dentro, su mente comenzaba a repasar cada conversación, cada detalle, cada señal que quizás anticipó lo que acababa de suceder. No era la primera vez que chocaban dos visiones del mundo, pero esta vez el escenario había sido global y la herida pública. Semanas antes de la cumbre, la atmósfera ya era densa en los pasillos del Palacio Nacional. En una sala privada del ala poniente, Claudia Sheinbaum repasaba junto a su equipo los puntos claves del encuentro con el Papa. A su lado, Fernando Ríos, su asesor político más cercano, la miraba con atención. Había trabajado con presidentes, ministros y diplomáticos, pero reconocía que lo que se avecinaba era distinto. No se trataba solo de política, era un choque de convicciones profundas. ¿De verdad vas a insistir en incluir los temas de diversidad en tu discurso?, preguntó Fernando bajando la voz. Por supuesto, respondió Claudia sin titubear. No voy a dejar de defender lo que creo porque el Vaticano no esté cómodo. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en una sala de mármol del Vaticano, el Papa León XIV escuchaba en silencio a su confidente, el cardenal Ratzinger. Con voz templada y pausada, el cardenal leía un informe redactado por la Nunciatura Apostólica en México. El documento detallaba la postura pública de Sheinbaum respecto al laicismo, la libertad de culto y la inclusión de grupos históricamente marginados. Su Santidad, debo advertir que su equipo en México está preocupado. La presidenta podría utilizar el evento para reforzar su agenda ideológica. El Papa no respondió de inmediato. Solo entrelazó las manos sobre su regazo.
Sus convicciones no eran una pose diplomática. Él representaba una visión tradicional, estructurada, que veía con recelo las reformas del mundo moderno. En Ciudad de México, los preparativos seguían. Se ultimaban detalles de seguridad, logísticas de prensa, protocolos de llegada. Pero tras bambalinas, los roces eran cada vez más frecuentes. Representantes del clero mexicano solicitaban a la presidencia que moderara el contenido del discurso oficial. El equipo de Claudia se mantenía firme. Si empezamos a ceder aquí, ¿qué sigue? ¿Que pidamos permiso para gobernar? Ironizó Fernando durante una reunión. El primer contacto directo entre Claudia Sheinbaum y el Papa ocurrió en privado, la tarde anterior a la cumbre. Fue breve, tenso, educado pero distante. No hubo sonrisas ni intercambio de cortesías extensas, solo miradas medidas y frases formuladas con precisión diplomática. Ambos sabían que cada palabra pesaba. Esperamos que el evento de mañana refleje el respeto por las tradiciones que han guiado a millones de personas durante siglos, dijo el Papa al final del encuentro. Y esperamos que refleje también el respeto por el derecho a pensar distinto, respondió Claudia. Tras salir de la reunión, Fernando le preguntó en voz baja, ¿qué opinas? No le caigo bien, dijo ella. Y creo que tampoco le interesa disimularlo. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos en su entorno lo percibieron. Las diferencias entre ambos no eran solo ideológicas, había una incomodidad personal. Como si se reconocieran mutuamente, como símbolos de visiones irreconciliables. El escenario estaba montado, las piezas en su lugar, y la tensión a punto de estallar. Desde muy temprano, los correos comenzaron a llegar a la oficina de Fernando. El Vaticano había enviado un borrador del protocolo ceremonial, acompañado de una solicitud delicada pero directa: evitar referencias explícitas a temas de género, aborto y diversidad religiosa en los discursos oficiales. El lenguaje era diplomático, pero el mensaje claro. Fernando compartió el documento con Claudia. Ella lo leyó en silencio, deteniéndose en cada párrafo, como si masticara cada palabra. ¿Te das cuenta?, dijo finalmente. Ni siquiera han llegado y ya quieren dictar el contenido de lo que decimos. No es sorpresa, respondió él, pero necesitas decidir si vas a ignorarlo por completo o manejarlo con sutileza. No voy a invisibilizar a millones de personas solo para no incomodar a un hombre que representa una institución. La presidenta comenzó entonces a preparar su intervención personal para la cumbre. Escribió cada línea con su propio puño, alternando entre reflexiones sobre la fe como guía social y críticas al dogmatismo. Hablaba de un México plural, diverso, donde ninguna creencia tendría supremacía sobre otra, donde el poder civil era autónomo y el Estado irrenunciablemente laico. Mientras tanto, el Vaticano afinaba su propia estrategia. El Papa no solía improvisar, pero esta vez su equipo insistía en que, de surgir una provocación, debía mantenerse firme. Querían evitar lo que llamaban una instrumentalización política del evento. En reuniones a puerta cerrada, algunos cardenales expresaron su molestia con el tono público de Sheinbaum. Para ellos, su insistencia en hablar de equidad de género y comunidades LGBTQ+ no era un gesto inclusivo, sino una afrenta directa al magisterio eclesiástico. El cardenal Ratzinger fue más allá. Nos sentamos en la mesa de diálogo, pero no para escuchar sermones del relativismo moderno. Las filtraciones comenzaron a circular en medios especializados. Columnistas religiosos hablaban de tensiones entre el Vaticano y México. Algunos señalaban la rigidez papal, otros la imprudencia de la presidenta. Nadie lo decía con todas sus letras, pero las especulaciones aumentaban. En medio del torbellino, Claudia reunió nuevamente a su equipo. Había una sensación extraña en el ambiente, mezcla de ansiedad y determinación. Nadie proponía cambiar una sola línea del discurso. No se trata de ganar una batalla ideológica, dijo ella. Se trata de demostrar que México puede sostener sus principios sin agachar la cabeza ante nadie, ni siquiera ante una autoridad religiosa mundial.
Esa misma noche se ajustaron los últimos puntos logísticos. La seguridad quedó establecida, las rutas de acceso al evento controladas, los discursos listos, pero algo flotaba en el aire. Una incomodidad compartida por ambos lados, como si cada palabra estuviera cargada de pólvora, y así, entre líneas diplomáticas y silencios cargados, la agenda se convirtió en un campo minado. Nadie sabía qué detonaría primero, pero todos sabían que bastaría un solo gesto para romper el equilibrio frágil que sostenía la cumbre. El sol apenas había despuntado cuando los alrededores de la Catedral Metropolitana comenzaron a llenarse. Barricadas, grupos de seguridad, helicópteros sobrevolando. El evento era de alta sensibilidad y el clima previo lo hacía aún más delicado. Dentro del recinto, los bancos de madera estaban ocupados por representantes de decenas de credos: musulmanes, judíos, budistas, cristianos ortodoxos, evangélicos, ateos reconocidos y delegaciones indígenas. Todos aguardaban el inicio oficial de la cumbre interreligiosa por la paz y la justicia global. En el altar principal, las banderas colgaban con solemnidad. Una gran mesa semicircular había sido dispuesta para los discursos. Las cámaras, transmitiendo en vivo, captaban cada gesto. Claudia Sheinbaum llegó puntual. Saludó con cortesía a los presentes, intercambió breves palabras con varios representantes religiosos y se sentó. Vestía un traje discreto, elegante, sin ostentación. A los pocos minutos, el Papa León XIV ingresó por la nave central, precedido por cardenales y seguido por una escolta discreta. Las campanas sonaron 3 veces. El silencio se hizo absoluto. Todos se pusieron de pie. Claudia también. El momento era solemne, cargado de expectativa. Mientras el Papa avanzaba, cada paso parecía medido, casi litúrgico. Los ojos del mundo estaban puestos en lo que ocurriría a continuación. La presidenta dio un paso hacia adelante, extendió la mano. En su rostro, serenidad. Esperaba un gesto de cortesía, un apretón simbólico que sellara al menos una tregua visual. Pero el pontífice, al llegar frente a ella, apenas giró el rostro hacia otro lado. No detuvo el paso, no bajó la vista, no extendió su mano. En cambio, se dirigió con una expresión cordial al patriarca ortodoxo que estaba junto a ella, a quien saludó con un apretón firme y una inclinación de cabeza. El murmullo fue inmediato. Como una marea baja que se desliza sin romper, el sonido se propagó por toda la catedral. El equipo de Sheinbaum, ubicado en la tercera fila, quedó perplejo. Nadie se movió. Fernando Ríos apretó los labios. Una asesora cerró los ojos un segundo, como si no creyera lo que acababa de presenciar. Todo había sido grabado, desde todos los ángulos. Claudia bajó la mano lentamente. No mostró disgusto, ni siquiera una ceja levantada. Regresó a su lugar y permaneció erguida en silencio, con los brazos cruzados delante del cuerpo. El protocolo continuó. Las cámaras alternaban tomas generales y primeros planos. Pero el aire había cambiado. Ninguna palabra podía reparar lo que el gesto había dicho. El resto de los saludos sucedió sin sobresaltos. Pero ya nadie prestaba atención. En las redes sociales, los primeros clips del momento comenzaron a circular. Periodistas acreditados en el lugar comenzaron a recibir mensajes de sus redacciones. Lo que se había vivido no era una simple omisión, era un mensaje. Y todos lo sabían. Claudia observó el altar, luego las banderas, luego al Papa. Su rostro permanecía inmutable. Por dentro, sin embargo, la tensión ya era otra. Lo que vendría después, nadie lo podía prever. Esa misma tarde, las redes sociales ardían. El video del desaire ya circulaba en todas las plataformas, acompañado por titulares que oscilaban entre la incredulidad y la crítica. El Papa ignora a Sheinbaum, desere diplomático en vivo, silencio papal, escándalo global. El momento se convirtió en tendencia mundial en menos de una hora. No era solo el gesto, era lo que representaba. La confrontación entre fe y Estado, entre poder religioso y autoridad política,
acababa de hacerse visible ante millones de personas. Medios nacionales comenzaron a emitir análisis de emergencia. Panelistas debatían en tiempo real. Algunos justificaban la actitud del Papa como parte de un protocolo rígido y milenario. Otros no encontraban explicación aceptable. Los rostros más visibles del periodismo dividieron posturas, pero todos coincidían en una cosa: lo que se había vivido no era un malentendido, era deliberado. Desde Roma, el Vaticano guardó silencio. No hubo comunicados, ni voceros, ni aclaraciones, solo una breve nota informativa que reiteraba el compromiso de la Santa Sede con la paz interreligiosa, sin mencionar el incidente. El silencio oficial contrastaba con el rugido digital. La presidencia mexicana convocó una conferencia al día siguiente. Claudia Sheinbaum habló con tono mesurado, sin dramatismo. Agradeció la participación del Papa en la cumbre y reafirmó la importancia del diálogo entre visiones distintas. No mencionó el desaire, no hizo alusión a lo personal, solo habló de México. En nuestro país, creemos en la convivencia de ideas, en la fuerza del respeto, en la riqueza de nuestras diferencias, dijo. Ningún gesto puede distraernos de ese compromiso. La frase fue interpretada como una respuesta elegante, contenida, firme. No necesitó señalar a nadie para enviar un mensaje claro. El video del discurso también se viralizó. Muchos usuarios compararon su reacción serena con la frialdad papal. La narrativa empezaba a inclinarse a su favor. En privado, sin embargo, la tensión era evidente. El gabinete estaba dividido. Algunos exigían una postura más dura, un reclamo diplomático formal. Otros temían que escalar el conflicto dañara la imagen internacional del país. Fernando Ríos fue directo. Presienta, si usted lo permite, hablaré con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que contacten discretamente a la Nunciatura. No podemos quedarnos sin reacción institucional. No quiero una guerra simbólica con el Vaticano, respondió Claudia. Quiero que quede claro que México no se arrodilla, pero tampoco grita. El equipo lo entendió, no habría ataque. Pero tampoco silencio sumiso. Se optó por una estrategia calculada, firmeza sin confrontación directa. Cada palabra sería medida, cada gesto pensado. El país debía salir fortalecido, no dividido. Mientras tanto, en la calle, la gente comentaba el tema con intensidad. En los cafés, en los taxis, en las universidades, algunos lo veían como una humillación. Otros como una muestra de coraje presidencial. Lo cierto es que el momento había tocado fibras profundas. La fe, el orgullo nacional, la dignidad femenina, la historia misma de México frente al poder eclesiástico. Lo que había comenzado como una cumbre espiritual se estaba transformando en una batalla simbólica que aún no mostraba su verdadera magnitud. El eco del gesto papal seguía resonando. Pero pronto, las reacciones comenzaron a tomar forma fuera del gobierno y de los medios. En un país donde la religión sigue teniendo un peso histórico, las figuras espirituales mexicanas decidieron hablar. Y lo hicieron sin rodeos. El primero fue el arzobispo emérito de Guadalajara, conocido por su tono conservador. En entrevista radial intentó suavizar el episodio. Quizás fue un malentendido, un error de protocolo. No debemos interpretar esto como un agravio, pero sus palabras fueron rápidamente rebatidas por otros. El obispo de Saltillo, reconocido por su cercanía a las causas sociales, fue directo. No es la primera vez que confundimos fe con poder. El respeto no se niega, ni siquiera en silencio. La conversación se amplió. Voces de comunidades evangélicas, protestantes y judías comenzaron a manifestarse. Algunos defendieron la posición del Papa, citando la rigidez del ceremonial católico. Pero muchos más criticaron el acto como un símbolo de exclusión y arrogancia. El país parecía dividido no entre fe o razón, sino entre quienes veían en el gesto una afrenta al diálogo y quienes creían que Sheinbaum había provocado una reacción inevitable. Testimonios de personas que estuvieron presentes en la catedral comenzaron a circular. Un representante islámico comentó en una carta pública: «Yo estaba a 2 metros. El ambiente se tensó en ese instante.
Lo que vi no fue olvido, fue intención. El presidente de la comunidad judía en México publicó una columna reflexiva. La pluralidad se construye con gestos. Cuando uno se niega a saludar, también está eligiendo a quién representa y a quién decide excluir. Mientras tanto, en las calles, la ciudadanía también comenzó a tomar posición. En redes sociales, el hashtag México Digno escaló rápidamente. La imagen de Claudia con la mano extendida y el Papa de espaldas se convirtió en un ícono de múltiples lecturas. Algunos la vieron como víctima, otros como provocadora, pero nadie quedó indiferente. Programas de análisis político debatían con fervor. En uno de ellos, un analista afirmó: "Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma". Por primera vez, una figura religiosa de máximo nivel enfrenta una respuesta pública que no proviene del poder militar ni económico, sino de una mujer elegida por su pueblo. Las cartas abiertas también comenzaron a llegar. Líderes indígenas, pastores comunitarios, mujeres activistas. Todos querían opinar. Algunos relataban historias personales sobre cómo habían sido excluidos en nombre de la religión. Otros simplemente pedían respeto mutuo. Uno de los textos más compartidos fue el de un joven rabino. No estamos aquí para tomar partido entre el Vaticano y el Estado. Estamos aquí para recordar que ningún credo está por encima del respeto humano. Y ningún poder, por más sagrado que se diga, debe negar la dignidad al otro. El silencio del Papa seguía, pero afuera ya nadie callaba. Las voces que tradicionalmente se mantenían al margen ahora alzaban la palabra. Y en ese coro diverso comenzó a gestarse algo más profundo. La conciencia de que lo ocurrido trascendía personas. Era un espejo de lo que somos y lo que estamos dispuestos a permitir. El eco del desaire ya no se limitaba a la conversación pública. Había cruzado la frontera de la diplomacia. En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las reuniones se intensificaron. La embajadora mexicana ante la Santa Sede fue instruida para solicitar una audiencia privada en Roma. No se trataba de exigir disculpas, sino de obtener claridad. México no podía dejar en el aire una ofensa simbólica de esa magnitud. El Vaticano, por su parte, respondió con prudencia. Se concedió la audiencia, pero sin fecha precisa. Era una forma de ganar tiempo. Las aguas seguían agitadas. Mientras tanto, en el Senado mexicano, legisladores de diferentes partidos expresaban posturas dispares. Algunos conservadores minimizaban el incidente, acusando al gobierno de dramatizar. Otros, incluso de la oposición, defendían a la presidenta. El debate se convirtió en una muestra de la polarización ideológica que aún atraviesa el país. En círculos diplomáticos, la pregunta era inevitable. ¿Había intención política detrás del gesto papal? Un ex embajador mexicano lo resumió así en una columna: "Cuando la neutralidad se convierte en desprecio público, deja de ser neutralidad. El Papa no es solo un líder espiritual, también es un jefe de Estado, y como tal, sus actos tienen peso político". Al interior del gobierno se discutían las posibles respuestas: una nota diplomática oficial, una declaración conjunta con otras naciones, una campaña internacional. Pero Claudia Sheinbaum insistía en no escalar el conflicto. Su estrategia era otra: demostrar templanza. No hay mayor fuerza que mantener la calma cuando el otro pierde el equilibrio, dijo en una reunión de gabinete. No obstante, el conflicto no podía contenerse solo desde México. Desde el mismo Vaticano comenzaron a surgir voces disonantes. Algunos cardenales expresaron en privado su incomodidad por lo ocurrido, no por simpatía hacia la presidenta, sino por la imagen que estaba proyectando la Iglesia ante el mundo. Uno de ellos, desde Alemania, escribió en un blog teológico: "El silencio puede ser una forma de violencia", y en este caso lo fue. La presión interna comenzó a crecer. Las organizaciones laicas dentro de países europeos y latinoamericanos enviaron cartas a la Santa Sede. Pedían un pronunciamiento claro. No exigían una disculpa, sino un gesto mínimo de apertura. Algo que restableciera el diálogo. Pero el Papa León XIV se mantenía firme.
No era hombre de rectificaciones públicas. Su autoridad, al menos dentro del Vaticano, no se negociaba. En México, mientras tanto, grupos políticos comenzaron a utilizar el tema como bandera. Algunos ultraconservadores defendían la actitud del Papa como una lección de moral frente al liberalismo laico. Otros intentaban vincular el suceso con una supuesta debilidad del gobierno. Pero esa narrativa no prosperó. La imagen de Claudia, serena frente al desprecio, seguía generando simpatía. La tensión ya no era solo religiosa o política, era cultural, era histórica, y empezaba a delinear nuevas coordenadas para la relación entre México y la Santa Sede. La pregunta ya no era si habría consecuencias, sino cuánto estaban dispuestos ambos a ceder para que no se convirtieran en ruptura. La tensión diplomática continuaba, pero fue en un sobre sellado, entregado a través de la Nunciatura Apostólica en México, donde se produjo el giro inesperado. El remitente era claro: Ciudad del Vaticano. El destinatario, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Era una carta personal firmada por el propio Papa León XIV. El contenido sorprendió a todos. No había disculpas, pero tampoco evasivas. En un lenguaje sobrio, el pontífice reconocía las diferencias profundas entre ambas visiones del mundo. Admitía que, durante la cumbre, se había sentido incómodo con el tono del discurso presidencial. Y si bien no mencionaba directamente el gesto del desaire, lo enmarcaba dentro de lo que él llamaba una defensa de la integridad doctrinal. Lo que llamó la atención fue el cierre. Aunque no compartimos las mismas ideas, reconozco en usted el valor de sostenerlas con firmeza. En tiempos de confusión, esa claridad es una forma de testimonio. Claudia leyó la carta varias veces antes de decidir qué hacer. Consultó con su círculo más cercano. Algunos sugirieron mantenerla en privado. Otros, usarla para recuperar la narrativa pública. Ella optó por lo segundo, pero con cuidado. En una entrevista en Horario Estelar, mencionó la existencia de la carta y leyó fragmentos seleccionados. No hay reconciliación sin respeto mutuo, dijo. Esta carta no borra lo ocurrido, pero representa un paso hacia la altura que este momento merece. La respuesta fue inmediata. En redes sociales, el gesto fue interpretado como un acto de madurez política. En medios internacionales, analistas reconocieron que ambos líderes, con estilos radicalmente distintos, habían sabido encontrar un punto común: el valor de sostener sus convicciones sin caer en el agravio perpetuo. La publicación de la carta tuvo un efecto inesperado. Grupos religiosos que antes guardaban distancia comenzaron a acercarse con otra actitud. Organizaciones católicas progresistas enviaron mensajes de apoyo. Algunas incluso elogiaron la decisión del Papa de escribir a Sheinbaum, aunque hubiera sido en términos velados. El tono en los templos también empezó a cambiar. En las misas dominicales, los sacerdotes ya no mencionaban el incidente. En su lugar, hablaban de la importancia del diálogo, del respeto entre la fe y la razón, de la dignidad del otro, incluso cuando se piensa distinto. Desde universidades y centros de estudio, se organizaron mesas de análisis sobre la laicidad, el papel del Estado y la influencia de la religión en la política moderna. Se debatía con rigor, pero también con apertura. Por primera vez en mucho tiempo, parecía posible hablar de estos temas sin caer en trincheras ideológicas. El Vaticano no emitió ningún comunicado adicional. No hizo falta. La carta, publicada por la propia Sheinbaum, hablaba por sí sola. Era una forma elegante de cerrar el episodio sin que ninguno de los dos pareciera ceder. Pero en el fondo, ambos habían dado un paso, uno al escribirla y otra al compartirla con dignidad. En un país acostumbrado a las fracturas, ese gesto mínimo fue recibido como un suspiro, una tregua, una señal de que, incluso desde posturas opuestas, todavía se puede dialogar. El efecto dominó iniciado por la carta del Papa no se detuvo. En cuestión de días, distintos actores políticos, sociales y religiosos comenzaron a buscar formas de canalizar el impacto de lo ocurrido hacia un espacio más constructivo. La presión social,
sumada a la madurez mostrada por los líderes, sentó las bases para una propuesta sin precedentes, la creación de una mesa permanente de diálogo entre el Estado mexicano y representantes de diversas creencias, incluida la Iglesia Católica. La iniciativa fue presentada desde el Congreso con apoyo de legisladores de distintas bancadas. El objetivo era claro: institucionalizar un espacio donde pudieran tratarse temas éticos, sociales y culturales con representación plural. La propuesta no pretendía influir en políticas públicas ni otorgar privilegios a ninguna fe, sino abrir canales de entendimiento en un país profundamente marcado por sus raíces espirituales. Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la idea, no solo como presidenta, sino como ciudadana convencida de que el respeto no se impone, se construye. Durante la presentación del proyecto, dijo: "No estamos aquí para reconciliar dogmas, estamos aquí para garantizar que, en México, nadie sea silenciado por pensar distinto". La respuesta del Vaticano fue indirecta pero significativa. A través de su representante en México, apoyaron la creación de la Mesa Interreligiosa como un espacio de fraternidad civilizadora. No hubo celebración ni protagonismo, solo un aval discreto, pero claro. La noticia fue bien recibida por organismos internacionales. Desde Naciones Unidas hasta centros de pensamiento laico, reconocieron el esfuerzo como un modelo de convivencia en tiempos de polarización. México se colocaba así como pionero de un experimento complejo: articular un diálogo verdadero sin subordinaciones ni imposiciones. Mientras tanto, la figura de Sheinbaum se consolidaba en el escenario internacional. Su manejo del conflicto, desde la contención hasta la apertura, le ganó el respeto de líderes que antes la observaban con reserva. Su nombre empezó a figurar en foros globales sobre gobernanza ética, derechos humanos y construcción de paz. No era una victoria personal, pero sí simbólica. Representaba a una generación de líderes que sabían sostenerse en medio de la presión sin perder la dignidad ni la estrategia. Por otro lado, el Papa León XIV también encontró un cauce para su mensaje. En una audiencia general, sin mencionar el caso mexicano, habló sobre la necesidad de la Iglesia de escuchar más y juzgar menos. Dijo: "La verdad no necesita imponerse por fuerza ni por desprecio. La verdad, cuando es profunda, sabe abrir espacio a la diferencia sin perderse". Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de introspección. Dentro del Vaticano, las tensiones también habían dejado su huella. El incidente había mostrado los límites de una postura inflexible. Y aunque el Papa no era hombre de cambios abruptos, sí entendía que el mundo requería nuevos modos de relación entre fe y poder. Con los ánimos más serenos, México y la Santa Sede retomaron sus vínculos bajo nuevas condiciones, claras, adultas, conscientes de sus diferencias, pero dispuestas a caminar juntas cuando la causa fuera la dignidad humana. Lo que nació de un gesto de desprecio comenzaba a transformarse en un punto de inflexión. Una herida que no cicatrizaría con olvido, sino con inteligencia histórica. Con el paso de los meses, aquella escena, la mano extendida, el giro del rostro, el silencio abismal, se convirtió en símbolo. Fue compartida, debatida, reinterpretada en documentales, ensayos y aulas universitarias. Pero lejos de desaparecer bajo el alud informativo del presente, persistió como una imagen viva, porque no hablaba solo de un momento, hablaba de una época. La figura de Claudia Sheinbaum emergió con una fuerza distinta, ya no solo como presidenta, sino como referente moral en una coyuntura que exigía claridad. Su temple ante la humillación pública, su capacidad para no escalar la confrontación y su apuesta por el diálogo maduro construyeron un legado inesperado. En entrevistas posteriores, recordó ese instante sin dramatismo. No fue un gesto hacia mí, fue un mensaje para todo lo que represento, y lo entendí así desde el primer segundo. Esa interpretación transformó la narrativa. No se trataba de egos ni de ceremonias,
era el reflejo de una batalla más antigua, la del reconocimiento frente al prejuicio, la del poder simbólico frente a la dignidad institucional. Y esa batalla había sido enfrentada con inteligencia. Del otro lado, el Papa León XIV también dejó su huella. Aunque criticado por su rigidez, fue su carta la que desbloqueó el estancamiento. Su posterior discurso, indirecto pero contundente, permitió un respiro. No se volvió más flexible, pero sí más consciente de las tensiones que habitan el mundo moderno. A su manera, también asumió que el tiempo exige nuevos lenguajes. La cumbre interreligiosa, que parecía condenada a ser recordada por la controversia, se resignificó. Gracias a las reacciones posteriores, se convirtió en punto de partida para una relación más honesta entre fe y Estado, no exenta de tensiones, pero basada en la voluntad de no excluir. El gesto de desprecio ya no se vio solo como una ofensa, sino como un detonador, un error que abrió un camino, y como ocurre con todo símbolo poderoso, fue adoptado por múltiples causas. Desde movimientos feministas hasta defensores del laicismo, lo tomaron como bandera, pero también lo hicieron comunidades creyentes que buscan justicia y dignidad desde su espiritualidad. México quedó marcado por ese momento, pero no por debilidad, sino por la altura de su respuesta. Y eso cambió la percepción externa del país. De ser un actor pasivo en la diplomacia religiosa global, se volvió un referente de equilibrio institucional. En un mundo donde los liderazgos suelen desgastarse entre escándalos y estridencias, esta historia demostró que la firmeza serena aún tiene poder, que se puede responder sin gritar, y que el respeto, cuando se mantiene incluso frente al agravio, se convierte en la fuerza más difícil de derrotar. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más relatos que revelan el corazón oculto del poder y la historia. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que ves en pantalla y sigue explorando los momentos que definieron nuestro tiempo. Lo que viene también te va a sacudir.